Compañeras y compañeros, son ya casi y cuarto, entonces vamos a empezar. Lo primero, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y creo que la mayoría ya conocéis al Ateneo, por lo cual pues no me voy a excusar la presentación. Y seguramente también conocéis a los ponentes, que ahora diré dos palabras de ellos. Pero ante todo lo que quiero recordar es que hoy seguramente muchos de nuestros compañeros están en la concentración por Palestina en Plaza de España y que ante todo nos acordamos de la resistencia palestina y creemos que hay muchas similitudes en la lucha que llevan ellos, de no ser porque es claramente un Estado genocida el que quiere acabar con otro país. Y aquí los genocidas fueron internos, ¿no? Pero la resistencia es válida entonces y la resistencia es válida ahora. Y por eso los recordamos y sabéis que el Ateneo está con Palestina y todo lo que podemos hacer por la causa desde nuestras limitadas capacidades lo hacemos. Bueno, ante nosotros tenemos a dos primeras figuras. Voy a presentar primero a nuestro queridísimo Herminio Lafoz, que yo creo que no necesita presentación y no voy a aburriros con su extenso currículum, porque lo primero es que no me lo puedo aprender de memoria porque mis capacidades ya se van mermando con la edad. Entonces, de Herminio decir que ha sido un gran profesor jubilado, que lo que le he dicho yo, pero de investigador no te vas a jubilar nunca, y desde luego de lo que no se va a jubilar es de ser colaborador, de ser parte activa en todos los procesos que hay en la ciudad que tiran hacia adelante, que tiran hacia el progreso y que tiran hacia la memoria democrática. De Manuel Blanco, que a lo mejor en Zaragoza no lo conocemos suficiente, pues deciros que nació en San Sebastián y que bueno, estudió en Madrid periodismo y ha ejercido de periodista y es un notable escritor también. Tiene una librería, una editorial, en fin, y participa desde luego en muchos procesos de los que ahora hay. O sea, es una persona que no se va a jubilar nunca. Pero aquí viene para que nos cuente lo que pasó hace 50 años, en el 75. En el 75 no solo murió Franco, sino que murió bastante gente, desde enero a diciembre. Porque, como hecho notable, vamos a recordar hoy y vamos a conocer los entresijos del 27 de septiembre con los fusilamientos de tres miembros del FRAP y 2 de ETA, pero desde enero a diciembre estuvieron desgranándose muertes propiciadas por un Estado terrorista que unas veces sí que mataba con un objetivo a gente que estaba tirando propaganda o que estaba ejerciendo sus derechos, de los derechos que no se les reconocían, pero también se mataba, sabéis, a voleo en controles de carreteras y en situaciones en las que morían pues, niños, mujeres embarazadas y gente que pasaba por allí, y eso es totalmente terrorismo, eso ya no es lucha. Lo que sí solamente ya voy a dejarles a ellos la palabra, pero quiero empezar esto con, y me diréis pues que tiene tan exótica, pero no, la saco del libro, con unas palabras de Franco, que cuando una guerra, dicen los compañeros, cuando una guerra sucede a una dictadura significa por acción, interés y deseo que quienes la han ganado, financiado y se beneficiaron, que esa guerra no ha acabado. En 1962, y ante 10.000 alféreces provisionales que la clavaron, el propio Franco afirmó: muchas veces he repetido que nuestra guerra, entrecomillado, reconoce que la guerra fue de ellos. No terminó con nuestra victoria, sino terminó porque victoria, pues las batallas han continuado. Ellos siguieron, porque su objetivo desde el primer instante fue aplastar y perpetuarse. Entonces, contra eso hay un derecho legítimo de defenderse, y no solo de defenderse, sino de luchar.
Entonces hubo diferentes maneras de luchar, pero yo pongo en entredicho aquí la palabra terrorismo, para que meditemos un poco cuando se nos habla de quiénes eran los terroristas, quién realmente fueron los terroristas. Creo que lo tenemos todo muy claro. Muchas gracias, Herminio. Bueno, pues buenas tardes. Gracias al Ateneo una vez más por invitarme. A mí me gustaría decir que hoy que hay efectivamente muchos lugares donde estar, hemos elegido este. Yo, como suelo decir últimamente, estoy muy feliz que en Zaragoza haya muchos lugares donde estar. Eso quiere decir que la ciudad está viva y que nos cuesta elegir y priorizar dónde vamos. Hoy hemos elegido estar aquí y me parece que todo acto de presentación, como en este caso este libro, o al compañero, a Manuel, es un acto de resistencia. Por lo tanto, yo hablo desde ese punto de vista. Para mí, estar sentado en la mesa no es ningún privilegio. El haber sido profesor y el tener todo ese, al parecer, currículo que saquéis de internet, donde está todo lo que hemos hecho en nuestra vida, no es ningún privilegio, sino al contrario. Para mí es un deber. Es decir, yo no me he jubilado de ser un ciudadano activo y, por lo tanto, en la medida que yo sé algo y que puedo aportar algo, y en esa medida estoy con mis compañeros y compañeras en los momentos en los que hace falta. Quizá esta tarde es uno de esos momentos, pero yo me voy a quitar de en medio enseguida porque creo que lo importante y lo principal es que nos hable Manuel Blanco. Sí que quería decir, he ido apuntando algunas cosas estos días, pude echarle un vistazo a este libro contundente, ahora diré 3 cosas sobre él, pero quería decir algunas cosas para introducir lo que creo que es importante, que es que nos hable él del momento, porque este libro recoge un momento, como si hubiera estado paralizado allí en el año 1975 y volviéramos otra vez sobre aquellos acontecimientos terribles. La primera idea es que apuntaba es que el general que tuvo miedo y murió matando. Murió matando porque tuvo miedo, porque las cosas se le estaban poniendo complicadas. El pueblo ya no aguantaba mucho más y, por lo tanto, seguir matando era una marca. Empezó en el 36 y acabó en el 75. Y el inicio y el término de este generalito fue el mismo, matar. Y con eso creyó que acababa con todas las esperanzas de un pueblo, que no hicieron más que en ese momento quedarse absolutamente noqueados, pero que pronto, los años que siguieron, pronto darían paso a una actividad inusitada que ha ido año tras año aumentándose hasta ahora. Durante un tiempo todo aquello narcotizó al pueblo español. Es verdad que el miedo acumulado desde tantos años, y sobre todo esta manera de acabar la vida del pájaro, fue un narcótico inicial que pretendía que nadie se moviera, pero no sirvió para nada. Los métodos de acabar su égira en este mundo fueron muy parecidos a los métodos iniciales. Cuando estudiamos la represión de la guerra civil, nos encontramos con las mismas maneras de lo que yo he leído en lo que se relata en este libro. Es decir, juicios clarísimos, sin tener defensa para nada de los acusados, sin defensas, sin pruebas, sin nada de nada. Es decir, juicios que estaban previstos y estaban prescritos desde el mismo momento. De modo que las injusticias que se podían cometer y se cometieron fueron tremendas desde este punto de vista.
No hay testigos, no hay pruebas, no hay nada desde el punto de vista jurídico. Luego una cosa que me ha impresionado, la ejecución, voluntarios. Es decir, a estos hombres los ejecutaron pelotones de voluntarios. ¿Qué significa esto? Para reflexionar, ¿no? Yo recuerdo, y aquí es donde yo iba a decir, yo no soy tan mayor, soy mayor. Y recuerdo, ¿dónde estaba yo? Esta es la pregunta que vale para dos situaciones o tres, ¿no?, de nuestras vidas. Una, de la que no hablaremos hoy, pero igual en otro día, del 23F, porque ahora están poniendo una serie, se ha puesto de moda otra vez el libro de Cercas, una cosa infumable, desde mi punto de vista, por tanto es una opinión mía, pero es un libro absolutamente infumable. Y la pregunta es, ¿dónde estabas el 23F? Y esta pregunta es, ¿dónde estabas en septiembre de 1975 cuando asesinan a estos cinco personas? Yo estaba en la mili, casualmente. Siempre recuerdo que cuando era crío jugábamos en la calle donde vivíamos, en el Arrabal, jugábamos a un juego que de vez en cuando nos preguntábamos, oye, cuando se muera Franco, ¿qué pasará? Y los críos decían, uno decía, no, pues mi padre es guardia y no pasará nada. La mayoría de la gente teníamos ese miedo. Bueno, pues a mí se me murió Franco. Es decir, estando en la mili, de cabo de guardia, se me murió Franco. Y se me murieron estas personas también. Por tanto, mi recuerdo está ligado a un momento tremendo de mi vida personal. Y casi el recuerdo siguiente que tengo es escuchar esa canción en la Plaza de Toros de Zaragoza, Si te dijera por mío. Y aprendí, como muchos otros, y todavía hay gente que no se ha enterado que aquella canción estaba dedicada precisamente a los 5 fusilados. No. No es así, inicialmente no. ¿No? No. Quiero decir, es que el otro día escuché en la radio que evidentemente esto parece ser que lo que pasa que claro, era una canción tan bonita, pero esta canción la escribió el Alaute a su mujer. Vaya. A su mujer, porque estuvieron muy, discutieron, se separaron, no sé qué, y entonces él luego se recompuso y tal, y entonces escribió esta canción, pero era para ella. Lo que pasa que luego sí que autorizó a que esta canción sí. Vale. Pero bueno, es igual. No sabía, yo me creí a pies juntillas y además me gustaba tanto la canción y creía que tenía tanto que ver con aquello. Encaja como anillo al dedo. A mí me pareció, cuando tuve conocimiento de ello, me pareció que encajaba perfectamente. Entonces, hoy estamos haciendo un acto de memoria democrática, que se dice. Es decir, la lucha no ha acabado. Empezó hace mucho tiempo y recorrió todos estos años y desde luego no acaba, y por lo tanto estamos sometidos a una batalla continua. Ahora, de alguna manera, en las discusiones con amigos, no amigos y tal, en las discusiones, sobre todo en las redes sociales, en las discusiones en todos los sitios, es una batalla continua que no tiene fin, porque no lo puede tener, porque las fuerzas que están en juego son totalmente diferentes y miran a discursos y a modelos sociales totalmente distintos. Otra cosa es que no nos guste demasiado que se realicen esta confrontación, ¿no? Pero lo que es evidente es que en el camino hacia el futuro, nosotros hoy, desde mi punto de vista, y con esto
me gustaría insistir y acabar. Me parece que de las pocas cosas que tenemos los que pretenciosamente nos llamamos historiadores o trabajadores de la historia, que me parece mucho mejor, es recomponer la memoria como un artefacto de lucha hacia el futuro. Viniendo he leído pues una de tantas cosas, en concreto con nuestro querido colega Julián Casanova, que decía que esta noche va a hablar en no sé qué, y había una intervención que decía algo así como eso tú, que solo haces, sacas de la historia lo que te conviene para tus ideas izquierdistas. Es decir, este es el tono en el que estamos. Este es el tono. La gente no se da cuenta de que nos estamos jugando una batalla. No me gusta decirlo de la batalla cultural porque es demasiado amplio, pero me gusta decir que es una batalla histórica que no empieza ahora ni acaba ahora, insisto. Esto empezó en la República probablemente, o empezó en el siglo XIX probablemente, y seguimos recomponiendo. En la medida que recordemos qué es lo que somos y de dónde venimos y quiénes han caído por el camino para que podamos seguir diciendo qué es lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, es en esa medida en la que yo entiendo que al menos yo puedo contribuir. Por eso me parece muy importante que no desdeñemos los testimonios históricos. Me parece por eso, y aquí enlazo precisamente con este libro, me parece este libro, aparte de que formalmente, ya se lo he dicho a Manuel, formalmente me parece un libro estupendo. Permitidme que normalmente, porque me dedico normalmente a hacer unos libros por ahí de la editorial Comuniter y me gusta mucho cuando veo un libro bien editado. No es que nosotros no lo hagamos ver, pero lo hacemos peor. Sí, está muy bien por el contenido y tal, pero a mí me gusta decir que no. Pero aparte de eso, el recordar un momento como se hace aquí, y el momento lo dice el título, 27 de septiembre de 1975, ha supuesto, yo se lo he comentado a él, un esfuerzo de tal calibre, no solo de recordar, sino de recoger el testimonio de todos aquellos que recuerden y que quieran unir su recuerdo al recuerdo común, para formar un artefacto como este libro, que sin duda ya forma parte de la resistencia. Y es por eso que a mí me parece que tiene valor en este sentido. Puede parecer a la mayoría de la gente que esto es un poco frívolo, no sé. A mí me parece importantísimo. En esta medida, hoy, en esta tarde aquí, recordamos el 27 de septiembre de 1975, cuando fue posible que un Estado terrorista acabase con la vida de 5 personas, de 5 militantes que lo que habían hecho era combatir a ese Estado de las maneras que cada uno pudo y de las formas que cada uno pudo. ¿Cómo acabar con ellos? Es el mismo método que se utilizó, como digo, desde 1936. Tampoco se inventó en 1936. La cosa ya venía de antes. Es decir, que hubo maestros anteriores, pero desde 1936 los métodos de acabar, porque al fin y al cabo, y lo estamos viendo, el esfuerzo que está echando la derecha en este país, las multinacionales todas juntas, el imperialismo, etcétera, lo que está empleando, todo el esfuerzo que está empleando para destruir la resistencia, lo podemos ver. Tenemos el privilegio de saber leer y de poder escuchar todavía lugares en los que estamos viendo y se pone de manifiesto esta batalla, que va desde la periodista de esta mañana o de esta madrugada que le dice a Trump en entrevista y él le llama cerdita. Sí, bueno, a ver, no minimicemos ni siquiera eso. Es todo parte de lo mismo. Todo parte de lo mismo. Y si Trump pudiera haber acabado y pegarle 2 tiros a esa señorita, se los hubiera pegado. Por lo tanto, estamos en esto.
Y no quiero emplear más tiempo más que agradecer muchísimo a esta recopilación que me parece importantísima, porque ya digo, es el esfuerzo es de tal calibre, como veréis los que compréis el libro y lo tengáis en las manos, que hasta personas que en el transcurso, claro, porque esto no ha sido un trabajo de un día, me temo, ha sido un trabajo de muchos días, y en este trabajo incluso han desaparecido personas comprometidas con el libro, con la idea del libro, etcétera, y que pues, como estas cosas nos cuestan tanto esfuerzo y pues el tiempo pasa y en el tiempo nos vamos quedando prendidos unos u otros. Esperemos que duremos mucho para dar testimonio en el futuro de lo que hay. Y por eso agradecer desde luego el esfuerzo de Manuel Blanco por estar aquí y además ponernos en la mano este libro que desde luego nos hace mejores a los que lo leemos, sin ninguna duda. Muchas gracias. Que si a alguno se le ha olvidado de apagar el móvil, que es el momento de hacerlo. Y bueno, yo, aparte de agradecerle una vez más a Manuel, que lo hemos llevado de cráneo, porque mañana tiene que coger un tren y se tiene que levantar a las 5 de la mañana porque va a San Sebastián y bueno, ahí no hay llaves ni nada de eso, pues decirle que además yo voy a agradecer a los que, y nos lo vamos a agradecer seguramente a nosotros también porque ya somos viejos, que gracias a la presión nacional e internacional, por lo menos él está hoy aquí, que fue indultado in extremis, porque él también estaba condenado a muerte. Entonces ya no digo nada más y bueno, te voy a acercar el micro. Es así. Bueno, primero de todo, soy yo el que tiene que dar las gracias, porque al fin y al cabo es la promoción de una obra que nos ha costado mucho esfuerzo y que, dado, digamos, que somos una muy pequeña editorial, pues este tipo de actos hace que el esfuerzo se vea recompensado, que la obra circule, que la obra se muestre, que la obra se presente, ¿no? en diferentes lugares, en diferentes ámbitos y demás. De hecho, pues ya llevamos un buen recorrido de presentaciones con ella y nos queda por delante otro recorrido también, ¿no? Gracias también a los organizadores, el Ateneo, gracias a Arminio, y gracias a los que habéis comprado el libro y a los que seguramente lo compraréis. Bueno, así entre paréntesis, efectivamente Aute no escribió la canción específicamente para él, estaba ya un poquito antes escrita. Lo que sí se hizo una especie como de aplicarla, ¿no?, al caso, ¿no?, sobre todo en la primera etapa de popularización de la canción, que fue sobre todo en la voz de Rosa León. De hecho, luego nosotros a lo largo del tiempo hemos tenido más de uno y más de dos contactos. Tuvimos, bueno, Aute ya falleció, ¿no?, como sabéis, con Aute, y en un acto muy potente que hicimos en el 40 aniversario, ¿no?, en el 2015, ahí en Madrid, en el local grande de Comisiones Obreras, ¿no?, que hubo aproximadamente 1.200 personas, ¿no?, según el aforo y los papelitos que se daban uno por uno, no sabíamos la cifra exacta. Ahí estuvo de forma muy destacada Aute cantando a capela, como se dice, ¿no?, cantando al alma, ¿no?, que fue el cierre del acto. Por lo tanto, no solamente es que alguien le aplicó eso allí, no, fue él mismo, ¿no? Y que además luego ese compromiso que adquirió entre la canción y los sucesos políticos, ¿no?, y represivos, pues él lo asumió, efectivamente. Es cierto, sí, la lucha continúa. Esto me recuerda, a veces lo suelo decir a los amigos, ¿no?, que esa famosa canción de la izquierda, del movimiento obrero, de la Internacional, pone dos
a mi entender, dos errores que tenemos que tener en cuenta. Uno, cuando dice es la lucha final. No hay lucha final. No habrá nunca lucha final. Por eso la lucha continua. Y cuando dice la tierra será un paraíso. No, la tierra no será un paraíso. La tierra será lo que nosotros hagamos con nosotros mismos. Porque la tierra no necesita de nosotros para sobrevivir. Y aunque la machaquemos hoy con las contaminaciones, no os preocupéis que la tierra, como digo yo, tiene por delante aproximadamente y como poco 4.500 millones de años para recuperarse de cualquier cosa que queramos hacer una especie que probablemente no tiene por delante tantos miles de millones de años. Y esto nos lleva, aunque parezca que no, a la dictadura. La dictadura siempre suele ser una emergencia del capitalismo. Cuando se ve en peligro, cuando empieza a tener miedo, recurre a transformarse en dictadura, liquidar derechos, liquidar libertades al 100% y manifestarse mano militar, como una dictadura, es decir, en un sentido ya terrorista, porque la dictadura abarca a toda la sociedad. Incluso, aunque fueses franquista, sin el permiso del movimiento nacional no podías manifestarte. Tenías que pedir, oye, que soy de los vuestros, bueno, manifiéstate. Manifiéstate a favor, porque si no, no te manifiestas. Soy franquista, pero voy a manifestarme haciendo una pequeña crítica al gobierno del Franco. No puedes tampoco. Que soy franquista, y dice, vale, manifiéstate y a lo mejor te pegamos un tiro. Es decir, no había derechos, sencillamente. Y había quien los tenía todos, que era la dictadura y quienes lo habían pagado. Los militares. El 18 de julio no murió pobre ninguno. Y la familia Franco acumuló una fortuna inmensa. Y el general Saliquet se comprometió con el golpe del 18 de julio pidiendo previamente 1 millón de pesetas de aquella época, que serían varios millones de euros hoy, en Suiza a su nombre y su familia en Suiza. Y así se comprometió. En fin, se podría seguir con eso, pero vamos a centrarnos en lo que es el libro. El libro, para empezar, es un libro coral. No es el libro que lo ha escrito un señor, una señora que se ha puesto a escribir, recogiendo testimonios de este, del otro y demás, ¿no? No. El testimonio de fulano, de mengano o de fulanita viene directo. Lo ha escrito el propio que da el testimonio. Hay aproximadamente, como digo, unos 24 o 25 autores y luego unos coordinadores y encargados de buscar en los archivos tanto españoles como, por ejemplo, como decía hace poco a un compañero, ¿no?, de la Universidad de Bolonia ha colaborado, porque la Universidad de Bolonia tiene un archivo muy importante y ahí están muchas de las movilizaciones que hubo en toda Europa contra la dictadura y contra los fusilamientos, ¿no? Se conectó también con sindicatos franceses, también los archivos de época, por eso veréis aquí mucha fotografía y mucho dato, mucho relato, ¿no?, de la época, ¿no?, recogido en este trabajo, digamos, histórico-archivístico, ¿no? Y luego hay colaboraciones escritas, están firmadas todas, ¿no?, cada cual se hace responsable de lo que escribe, tanto de antiguos militantes, de sobrevivientes de los consejos de guerra, de familiares de los asesinados por fusilamiento, de abogados que estuvieron en los consejos de guerra, de periodistas de aquella época que escribieron, alguno incluso se acercó allí, no había, efectivamente no pudo ver los fusilamientos, pero estaban allí, ¿no?, en Hoyo de Manzanares, ¿no? Y ciertamente, como decía el niño, ¿no?, pues en 50 años es mucho tiempo y produce muchos muertos. Hay ya amigos sobrevivientes de entonces que han muerto por el camino, ¿no? De hecho, hay 2 periodistas que ya se citan, ¿no?,
que después de dar su testimonio, ¿no?, de escribirlo y mandarlo, uno era el fotógrafo Gustavo Catalán, que estuvo allí en el 9 Manzanares, ¿no?, iba a fotografiar los cadáveres y se le acercó un policía de la Brigada Político-Social, el que es Antonio González Pacheco, el que se conoce así entre los militantes como Miguel Niño, y agarrando la pistola se acercó a él y le dijo: no toques la cámara de fotos, claro. Entonces, para que veáis un poco también, ya introduciendo en el ambiente, ¿no? Ignacio Fontes, que luego dirigió el interview, ¿no?, después de la muerte de Franco, también estuvo por allí, ¿no?, y también presta su testimonio. Los dos fallecieron antes de que se publicase el libro. Silvia Carretero, que es la viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los fusilados, justamente cuando íbamos a conectar con ella para que participase en el libro y escribiese lo que quisiera, ¿no?, pues justo en abril de este año falleció también. O sea que bueno, también fuimos a conectar, ya este es ya más lamentable, con la hija de Concha Tristán. Como sabéis, Concha Tristán, cuando fue condenada a muerte, estaba embarazada y su hija nació en la cárcel en el 76, Aurora Tristán. Pues esta muchacha también ha fallecido este año con 49 años, a los 76, de un cáncer así fulminante, ¿no?, como suele decirse. Por lo tanto, ha sido una labor, ya veis, que hemos tocado. Están familiares, el hermano de Chiqui también participa, Diego Paredes. En fin, es como digo, insisto, un trabajo coral. No es la versión de Pepito o de Marina, no, es un trabajo coral. Ahora sí es sí, y además se viene por establecer dos cosas: el momento político, social, económico, político y social, y el momento que se vivía en cuanto a lucha antifascista y represión. Lo digo porque este enfoque, en los últimos libros que se han publicado y en los últimos reportajes de la gran prensa, afortunadamente hay una minoría de prensa por ahí más sensata, ¿no?, y más acorde con los hechos reales, ¿no? Pero hay, por ejemplo, El País, ¿no?, por ejemplo, no me refiero al País que sea más sensato, sino que es más servicial e inteligente, que han tocado aquellos temas, hay 2 o 3 o 4 libros por ahí, ¿no?, y me ha llamado la atención porque tienden todos a blanquear el franquismo en general y a blanquear sobre todo el último año del franquismo, el año 75. Este no lo blanquea, este dice lo que hubo. Primero, una crisis económica fuerte, es decir, que los años famosos de los primeros bikinis, el 600 y el turismo, que dio lo que dio en llamarse, y las inversiones extranjeras, ¿no?, lo que dio en llamarse la época desarrollista, que digamos que empezó a principios de los 60, a partir de las directrices que dio el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que era el instrumento de Estados Unidos, ¿no?, de hacer presencia en España, ¿no?, económica y militar, como sabéis. Eso produjo esa etapa desarrollista que empieza a quebrar en cuanto empieza la década de los 70. En esa etapa también salen de España, para no morirse de hambre, aproximadamente 2 millones de emigrantes que abandonan el campo, algo previsto y orientado también en el informe del Banco Mundial. Lo digo porque hace ya muchos años leí el informe del Banco Mundial y se aplicó al pie de la letra, que enviaban divisas, ¿no?, a la familia que se quedaba aquí para que no se muriese de hambre. Salieron a Francia, Alemania, como ya cualquiera lo sabe, ¿no?, a Bélgica, a Suecia, incluso a Venezuela, ¿no? Se fueron a ganarse la vida. 2 millones. Porque hay gente que ahora te dice: no, con Franco se vivía mejor, no había paro. Digo, hombre, no había tanto paro porque los parados, hubo 2 millones largos que emigraron a Europa. Ese fue uno de los primeros problemas. Después,
porque cuando llega la crisis del petróleo, que está ya en el año 73, ya había indicios anteriores, es decir, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, todavía existe, ¿no?, decidió que ya elevar los precios del petróleo, por lo tanto del gasoil, de la gasolina, del gas, en fin, de todo. ¿Qué produjo esto? Produjo una crisis en toda Europa importantísima, y particularmente en España, porque la industria que se había creado dependía del petróleo. Y Europa no tenía petróleo y sigue sin tener petróleo. Por ahí muchas de las cosas que explican hechos posteriores. Entonces ahí empieza la crisis. Empieza ya a surgir el paro y empieza también algún regreso de emigrantes que se han quedado sin trabajo en Alemania. Lo cual no era óbice para que la migración persistiera. Todavía en el año 74, aproximadamente 120.000 españoles, cifra oficial, emigraron a Europa. Pero ya se daban. Entonces ya hay una crisis económica. Segundo, hay una crisis política, porque Franco ya está, y en el 74 lo tienen que hospitalizar, y es curioso porque cuando hospitalizan a Franco en el verano del 74, el príncipe Juan Carlos lo nombran jefe de Estado provisional, ejerció de jefe de Estado provisional, mientras Franco estaba en el hospital. Y eso dirigió varios consejos de ministros, creo que duró eso un par de meses o algo así, hasta que Franco lo pone más o menos en pie, ¿no?, y regresa a sus funciones. Crisis política que se agravó muy seriamente con el tiranicidio de Carrero Blanco. ¿Por qué? Primero porque el Carrero Blanco era el sucesor, el cerebro, el sucesor, digamos, ¿no?, de Franco, y porque era el gran avalista de Juan Carlos. Porque hay quien dice, no, es que Carrero se negaba a una transición. No. Y Carrero dejó incluso la puerta, ¿no?, para que el PSOE se fuese recomponiendo y se preparase. Carrero Blanco. Y era el avalista de Juan Carlos, que luego fue rey. Por lo tanto, el libro muestra esa situación. Eso por parte del rey. Por parte de la oposición, pues efectivamente, toda la oposición estaba prohibida. No se podía manifestar, no se podía hacer una pintada, no se podía repartir un panfleto, es decir, no había ninguna libertad. Se luchaba por ellas, por las libertades y por los derechos. Esto es importante, porque se consiguieron cosas y a lo largo de la transición, al mismo precio de sangre, se consiguieron también cosas. Lo digo porque era un momento en que los pueblos de España estaban al ataque, mientras que posteriormente, después de muchas de las huelgas generales, no ha habido muchas, de las pocas huelgas generales que ha habido bajo la monarquía, eran movimientos a la defensiva, para que no me quiten ahora mismo, para que no nos quiten la sanidad pública, para que no nos quiten la enseñanza pública, para que no nos quiten tal y tal. Es decir, movimientos a la defensiva. En aquella época, como no se tenía nada, toda lucha era a la ofensiva, al ataque, para conseguir algo. Algo de lo cual se consiguió con cárceles, torturas y muchos muertos, se consiguió, y ahora hay gente, y ahora podemos, digamos, disfrutar de ellas, ¿no? Yo recuerdo que cuando salí de la cárcel hice alguna crítica por ahí, creo que fue en una universidad, no sé dónde, ¿no?, una charla, va uno y me dice, oye, estás criticando ahora aquí a la democracia, la estás criticando, pero es gracias a la libertad de expresión que hoy existe, y tú aprovechas para criticarlo. Y digo, mira, muy acertado. Y te voy a decir una cosa, esa libertad que existe es gracias a mí y a 1 millón más, mientras que tú la has recibido gratis. Yo estoy ejerciendo una libertad de expresión por la que he luchado y conseguido hasta una cierta cosa, siempre que no diga que Juan Carlos es un ladrón. Entonces, claro,
Y aquí, esto se ve aquí. En este año se forjó las conquistas posteriores. En años anteriores también, por supuesto, pero este año fue clave, porque empezó una crisis general de la dictadura. ¿Cómo reaccionar al ataque que se le estaba llevando? Ataque de todo tipo, desde gente que se encerraba en una iglesia o hacía una huelga de hambre, hasta gente que se armaba de 4 pistolas o 1 y media, ¿no? Y atacaba a los policías, a la Guardia Civil, a quien fuera. Es decir, eso sembraba el miedo y eso provocó los fusilamientos. Y los fusilamientos provocaron la gran crisis. En vez de apaciguar, lo que hicieron fue provocar la gran y última crisis de la dictadura, última crisis seria, la que ya definitivamente tuvieron que cambiar. Tuvieron que negociar, con quien quiso negociar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el libro, digamos, que plantea, es un panorama global del año 75 con todas sus implicaciones. Y luego también en algunos recordatorios últimos que se han publicado, ahí, como he dicho antes, y en algún libro por ahí, ¿no? Es curioso porque en alguna parte se hacen referencia al, como diríamos, al aspecto humano del policía o del guardia civil que han muerto en un atentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, sin embargo, en esos mismos textos no se dice ni una sola palabra de que en el año 75, solo en el año 75, la Policía Armada, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social, los cuerpos terroristas del Estado, asesinaron a 31 personas, aparte de los 5 fusilados. Digo 31 porque aquí me parece que se dicen 29 o 30, me faltaba una que la localicé después. Cada una con su nombre y apellido. Aquí vienen nombres, apellidos y circunstancias de esas personas. ¿Alguien ha recordado? Esos no tenían padres, madres, hijos, cuñados, tías, sobrinos. Ni siquiera nombre. No aparece. No aparece. En los textos que se han publicado. Afortunadamente no han sido muchos, pero lo suficientes, que digo yo, para deformar las cosas. Sin embargo, en 40 años, también lo decimos ahí, en 40 años de dictadura no hubo un solo policía de los cuerpos terroristas de Estado que he citado, Brigada Político-Social, luego se llamó Brigada de Información, Policía Armada, que luego se llamó Policía Nacional, y Guardia Civil, que luego se llamó Guardia Civil. Ni uno solo, ni siquiera un municipal, ni uno solo dijo, no lo hago. Ni uno, todos obedecieron, todos se vistieron voluntariamente el uniforme y se colocaron la pistola al cinto. Y sabían para qué. Lo sabían porque era evidente, porque te lo enseñaban en la academia. Esto es importante también. Esto es importante. No, es que tal, es que cual. Ya. 31. 31. Y de esos algunos un poco, vamos, que te dejan. Yo tengo aquí alguna cita de algunos, de algunos de los que asesinaron. Pero entre ellos, así, por ser una cosa ya muy destacada y muy la verdad, muy deplorable, es que asesinaron a 5 niños entre 3 y 13 años. 2 niños, 2 niñas y luego un niño un poco mayorcito de 13 años. Así en concreto, de 13 años era un golfillo que había robado un coche, la Guardia Civil le paró, le quiso parar, el chaval de 13 años, iba ahí con el coche ahí a toda pastilla, que no sabía ni conducir, lo ametrallaron y lo mataron. No importa, porque luego la prensa dijo que parece ser que era gitano. Atención con eso. Por ejemplo, el 21 de febrero del 75, Manuel Heredia Escudero, en un control de la Policía Armada, en el Angle, fue ametrallado en el control. Luego la prensa también
aludió, porque luego ya esto se aludía a algo, si es que se aludía, y luego ya no se decía nada más, claro, evidentemente, de que era de una familia gitana que había estado robando vacas. Sí, bueno, la llevaban en el maletero, al parecer. Bueno, pues ametrallaron el coche, mataron a Manuel Heredia Escudero, que era el conductor, el coche se precipitó en el río Asúa, quedarse sin dirección, y al caer el coche al río, se ahogaron los 4 niños que iban. José Santos Echeverría, de 7 años, Adela Santos Echeverría, de 3 años, Mari Carmen Aranda Hernández, de 5 años, y Encarna Aranda Hernández, de 3 años. El chaval de 13 años se llamaba Juan Ramón y cayó en agosto en Calella, a tiros de la Guardia Civil. Esto era la dictadura. ¿Le pasó algo a alguno de estos policías? No. A ninguno, nada. Es decir, si no entiendes, si no sabes esto, no entiendes aquello. Son los hechos los que dibujan un régimen, no los discursos. La política es acción, es palabra y es acción. Pero entre la palabra y la acción, la política, lo que define a la política es la acción, no la palabra. La palabra es para mentir y la acción te dirá siempre la verdad. La palabra de vez en cuando, de tarde en tarde, y según cómo la tomes. Y esta era la acción de la dictadura. Yo qué sé, un chico, vamos a ver, es que hay ejemplos. El 20 de enero del año 75, Portugalete, Víctor Pérez Celeste, 23 años, asesinado por un guardia civil de paisano mientras repartía octavillas de su partido. El PCI, 2 tiros por la espalda. 31 de agosto, Jesús García Ripalda, del MC, a los viejos os acordaréis. 23 años también. Llevaba una pancarta en una manifestación contra los consejos de guerra. Evidentemente las manifestaciones eran todas ilegales y se recibían a palo y a tiros, porque en esa época no había ni siquiera botes de humo, eran tiros nada más. Cuidado con eso. 3 disparos de un miembro de la Brigada Político-Social, muerto. Tenerife, 29 de octubre del 75, Tenerife, Antonio González Ramos, obrero del tabaco, del Partido de Unificación Comunista de Canarias, detenido y torturado hasta la muerte. Torturado hasta la muerte. Por Matutos, un policía que sabía estas luchas jiu-jitsu o judoka, ¿no? Y lo mató a palos durante un interrogatorio. Yo qué sé. Coldo, un chico de 18 años, andando con 4 o 5 amigos, esto ya en el verano cuando ya había estado la excepción, en el verano del 75, ¿no? Habían hecho una cena de amigos, iban por la calle por la noche cantando canciones vascas. ¿A quién se lo ocurre? Pasaron por delante el cuartel de la Guardia Civil. La Guardia Civil dice, vosotros, pa' aquí, dice tú. Entonces Coldo pues se acaba de hablar. Se quedó así, que sí, que no, y tal. Vosotros fuera, tú adentro. Me metieron para adentro, no pasó ni un minuto, se oyó un disparo. Y salió el chaval con las manos así, sangrando, y se cayó en el suelo fuera. Todo el caso por ejemplo, lo he podido leer casi completo, ¿no? Y también. Así hasta 30. Y uno también, que no figura aquí, el de Joseph W. Frank. Este era un chico alemán de 27 años que conducía borracho y en el paso de la Junquera hacia Francia, pues se despistó, lo que fuera, no vería la barrera, lo que sea, no iba por allí, y lo pararon la Guardia Civil ametrallando el coche. Murió. Y otro caso de la Policía Armada. Felicitas Lechner era una turista de 70 años que iba en el asiento de delante, conducía a su hija, Gudrun, se llamaba su hija, y la madre en el asiento del acompañante del conductor. La Policía Armada da las señales, la hija dice,
que ella sí ya estaba frenando, no les pareció tanto a la policía armada, ametrallaron el coche y mataron a la madre, a Felicitas Merkel. Pues esto era el pan nuestro de cada día. Manifestaciones, por no hablar ya de entrada en fábricas, ¿no? Poco antes, el año anterior creo, que no recuerdo, una compañía de la Policía Armada entró a caballo en una huelga de la SEAT de Barcelona, entró a caballo, la compañía entera a caballo, en el taller 4, y ahí es donde, disparando, donde murió también un trabajador, que no recuerdo ahora su nombre, ¿no? Y hubo 14 heridos de bala. Eso es la dictadura. Si no sabes eso, no sabes nada de la dictadura. Y eso es lo que se refleja aquí: la crisis económica, la crisis política y el ser y hacer diario de la dictadura y el ser y hacer diario de la oposición, de la resistencia. Y en esto de que si lucha armada sí o no, una cuestión. Durante los 40 años del franquismo, esto a veces no se percibe bien, ¿no? Durante los 40 años de franquismo no hubo un solo día, uno solo, que la dictadura no tuviese resistencia armada. No solamente de huelgas. En la última etapa del franquismo, hubo 6 estados de excepción. Y el primero fue por una huelga, la huelga de bandas de Echevarri. Una huelga que duró desde diciembre de un año hasta mayo del otro, o sea, casi 6 meses. Desde mayo del 66 hasta junio del 67. 6 meses de huelga. La más larga que se ha hecho en todo el Estado. Aquí están las cifras. También se recoge aquí el hecho porque se recogen los 6 estados de excepción. El último fue en el año 75. Es decir, que eso es la dictadura, ¿no? Entonces ahora sí hay una serie de derechos, y una serie de derechos que conviene recordar, porque el otro día leí un artículo de un chico así de izquierdas y tal, muy majo, ¿no? Pero un poco ingenuo, ¿no? Hacía alusión a algo que habían hecho en algún control policial de estos racistas que se suelen hacer en Madrid, ¿no? Por la zona de Lavapiés especialmente, ¿no? Que es donde vivo yo. Y entonces el chico decía: hombre, es que se han transgredido, ¿no? Los derechos inherentes de esta persona. Pero bueno, no existen derechos inherentes. No existen derechos inherentes. Existen derechos conquistados, ejercidos y defendidos. Mark Twain, no sé si conocéis a Mark Twain, este clásico de la literatura de Estados Unidos, que se toma mucho como un escritor para adolescentes, ¿no? Sin quitarle calidad, y en parte es cierto, pero que tiene una obra de artículos políticos y demás muy, muy interesantes, que merece la pena leerlos hoy, donde dice: los derechos humanos, todos los derechos se han conquistado por la fuerza, dice. Todos los derechos se han conquistado por la fuerza, contra el poder. Y una vez conquistados, puede venir otro poder que los liquide. Y cualquiera, digamos, vistazo por la historia, ¿no?, nos lo confirma plenamente. En la República había derechos, en el caso de España había derechos que se liquidaron. Y en Alemania vino el otro, es una obviedad, ¿no? Pero esto se olvida. Uno se cree que uno nace con derechos. La biología no da derechos de nada. Tú naces y ¿qué? Bueno, naces y ya está. Depende de dónde nazcas, quién seas, a qué clase social pertenezcas.
Porque los derechos constitucionales, tienen un aspecto muy interesante, que todos son regulados por leyes posteriores. Se declaran los derechos y luego las leyes posteriores de aplicación de esos derechos son los que se encargan de recortarlos o de anularlos. ¿Existe el derecho a la vivienda en España? Claro que sí, hay un derecho constitucional. Pero si no tienes dinero para comprarla, ¿qué pasa? Que no tienes derecho a vivienda. Todos los derechos se basan en el dinero. ¿Tienes derecho a ir a una universidad, la que quieras, aunque sea privada? Dices, sí. ¿Tienes 7.000 euros para pagar la matrícula? No, pero no tienes derecho. ¿Tienes derecho, incluso más, tienes derecho a aparcar el coche donde está prohibido aparcar el coche? Dice, hombre, no tienes derecho. Si tú tienes suficiente dinero para pagar las multas, tienes derecho. Lo aparcas, dice, ¿cuánto me has dicho de multa? 200 euros toma. Es decir, esa es la realidad. ¿Tienes derecho a montar un negocio? Dice, sí. ¿Tienes suficiente dinero? No, no te preocupes, ve al banco. El banco, al darte dinero, el préstamo, un crédito, te está dando un derecho a tener un negocio. Y si no se lo pagas, te estás dando otro derecho, a que te quite el negocio. Es la mecánica que yo creo que debería estudiarse en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Ciencias Políticas, pero normalmente no se estudia. Entonces, volviendo al libro, ¿no? Es decir, esa lucha es la que... recuerdo que en el año 85, con el 10º aniversario de los fusilamientos, un periodista, Fernando Jauregui, creo que era un periodista bastante prestigioso, ¿no?, del País, publicó un artículo, en el País, claro, donde decía: los fusilamientos del 27 de septiembre del 75, dice, ese día empezó a caer la dictadura. Y tiene razón, con la exactitud, como digo yo, de un teorema matemático. Ese día, a partir de ahí y del aislamiento general que tuvo el régimen, ten en cuenta que hubo manifestaciones hasta en Nueva York, hasta en Buenos Aires, que ya tenían una medio dictadura, y también hasta en México. Se quemó la embajada española de Italia, se destrozó, de Portugal, se destrozó la de Italia, se atacó el consulado de París, una cosa. 17 países retiraron sus embajadores de Madrid. Entonces, a mí me parece que se olvida. Aquí está. Esa era la cuestión. Es decir, cuando muere Franco, deja un régimen en crisis profunda. Por eso, digamos, y el ataque continuó durante la transición. Y por eso tuvieron que ceder aquí, allá, etcétera, etcétera, ¿no?, recomponer y tal. Lo hicieron de forma bastante inteligente, hay que reconocerlo, ¿no? Pero el motor de esos cambios no estuvo en las negociaciones por arriba, estuvo en las luchas por abajo que hubo y en el temor que despertaba. Luego ya, de los consejos de guerra, si queréis ya, consejos de guerra pues fueron como... Hay quien se cree que cayeron los consejos de guerra ahí como caídos del cielo. No, es una continuación de los consejos de guerra. Desde el 36 al 75 hubo consejos de guerra todos los años. En el 74 hubo 3 o 4 de carácter político, en el 73 también. En el 69 creo que hubo 7 u 8. 7 u 8 referentes, atención, a militantes vascos. Hubo más. Es decir, que fueron unos más. Y luego, claro, sin pruebas. Pero sin pruebas de una forma, eso lo podéis leer aquí, ¿no?, de una forma un poco ya casi de caricatura, ¿no? Y luego además se ha venido a decir también ahora, ¿no? No, pero es que los militares no querían, pero... ¿Cómo que no querían? Que fueron protagonistas. Tú dices, Franco mató. Sí, bueno, Franco mató. Pero vamos a ver, si nos atenemos al derecho de la dictadura, que no era derecho, pero bueno, si nos atenemos al pie de la letra, Franco lo mató.
condenó el Consejo de Guerra, aprobó las condenas el Consejo Supremo de Justicia Militar, que pasó las condenas al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, en pleno, dijo: mátenlos. Yo, el enterado. Y Franco tenía la facultad, tenía el derecho a conmutar las penas de muerte. Conmutó 6 y ordenó que se ejecutasen las otras 5. Luego ha dicho la compañera, ¿no?, lo de que fueron piquetes de voluntarios. Cierto, cierto. Lo digo porque en este super reportaje del país semanal, ¿no?, el periodista dice una cosa muy simpática, ¿no? Dice: el último gobierno de Franco afirmó tajantemente que los miembros de la Policía Armada y la Guardia Civil que componían los piquetes habían sido voluntarios. Es una afirmación que hoy no se sostiene. A continuación, luego, habla del general Santa María, que fue el encargado de organizar los fusilamientos de Manzanares. Era digamos, el jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, general Santa María. Y dice, general Santa María, en un libro biográfico que escribe sobre él, dice él: había que seleccionar un pelotón y un teniente para mandarlo. Sáenz Santa María intentó encontrar voluntarios en la compañía de destino de la Guardia Civil, pero no se presentó nadie. Fue necesario echar mano del orden regular. Dice: somos todos tontos. ¿Qué es eso del orden regular? A mí me tocaba cocina, a mí el puesto de vigilancia y a mí fusilar. ¿Es vigilancia regular? ¿De qué me estás hablando? Y este es un argumento del periodista para decir que no fueron voluntarios. Pero atención todavía. Dice el propio Santa María que lo sucedido fue estricto, la composición de los pelotones fue estricto secreto. Primero dices que no fue voluntario y luego dices que es estricto secreto. Y luego el periodista se olvida de esta frase del mismo libro biográfico del general Santa María. Os leo la frase, que es muy cortita. Dice José Antonio Sáenz Santa María, textual: existen medidas que no se pueden decir y que, caso de que trascendieran públicamente, habría que negarlas. Y ahora vas a decir que es el testigo. Luego, otra cosa: el gobierno aprobó en pleno el enterado. Y en el 2006, 2008, no me acuerdo más, Fernando Suárez, que era el vicepresidente tercero y ministro de Trabajo, hizo unas declaraciones a la voz de Asturias, porque se lo preguntaron, sobre ese Consejo de Ministros. Y dice, textual, publicado en 2009, en el diario La Nueva España, dice: yo no estaba de acuerdo, eso lo sabe todo el mundo. Dice: no soy partidario de la pena de muerte. Y sigue él: entonces el problema era si dimites o no dimites. Y lo dimitió. Y a continuación dice: de las deliberaciones del Consejo de Ministros no puedo hablar, juré secreto. Ya tenemos dos secretos. El secreto que dice general Santa María sobre la composición y el secreto que dice este del tratamiento. Entonces, efectivamente, la versión que se dio por buena en ese momento y que hoy se mantiene y que se quiere emborronar, así desdibujar, es la versión auténtica. Si no, no sería declarada secreta. Entonces, unos consejos de guerra, como digo yo, sin pruebas y sin testigos. 124 pruebas que presentó los abogados del primer consejo de guerra. Y dirá, joder, ¿cuántas pruebas? Ya, pero eran 5, éramos 5 los procesados y se pedían 5 penas de muerte. Entonces, 124 pruebas no es demasiado, vamos, para 5 y 5 penas, y se acaba de votar. En 20 minutos
El coronel Manuel Martín Benavides, instructor de la causa, cogió las pruebas y las tiró a la papelera. Y de fuera no hay. Entonces, en el juicio, en el Consejo de Guerra, los abogados, muy limitados, ¿no?, ¿qué iban a hacer? Dijeron que se presentasen las pruebas de la Fiscalía. Qué curioso, no se presentó ninguna. Había un apuntamiento, un informe, elaborado por la Brigada Político-Social y por el instructor, donde se decía que fulano ha dicho, mengano ha dicho, fulano dijo no sé qué, fue para aquí, fue para allá. Y allá, tres señoras vieron el atentado, uno de los atentados, y dijeron, bueno, pues que vengan las tres señoras, no han actuado ninguna. Porque una de ellas había ido a comisaría una semana antes para decirle a la policía que no reconocía a ninguno de los que estaban en las fotos de la prensa. Y el policía, por cierto, que estaba jugando con una pistola, según escribió la propia señora al padre de Humberto Baena, uno de los fusilados, le dijo, mire señora, no insista, están todos en el mismo saco, así que váyase. Entonces, esos que aparecían como testigos de la Fiscalía en el primer apuntamiento, ¿no?, desaparece. Y el abogado dice el fiscal, es que hay testigos buenos y testigos malos. Y el abogado, uno de los abogados, dice, ya, pero son los suyos. Preséntelo, que queremos hacerles unas preguntas. No hay testigos. Está ya todo ya hecho, ¿no? Era una farsa. Entonces, bueno, me voy a parar aquí. Si queréis preguntar o discutir y demás, ¿no? Pues... ¿Tenéis la palabra? Bueno, no, solo quería referirme a un hecho que a lo mejor no es muy conocido y en referencia a lo que hablamos de los cuerpos terroristas del Estado y que a veces, incluso en determinadas situaciones, no solo de dictadura, sino de democracia, o en este caso república. A ver, en el año 1932, la Guardia Civil de Arnedo, mientras se celebraba el triunfo de una huelga que había habido de una fábrica, no me acuerdo cuál, después de un tiempo de lucha, la gente del pueblo salió a festejar que se habían conseguido las reivindicaciones. Pues la Guardia Civil de Arnedo le hizo tanta pupa que festejaran eso, que se cargaron a 11 civiles, de mujeres, niños y lo que hiciera falta. Sí, cierto, eso está en la historia, vamos, sí, lo de Arnedo. De todas formas, todo Estado, por muy democrático que sea, tiene un Estado profundo. Se le llama las cloacas, lo que sea. El Estado profundo no suele cambiar. Con el tiempo y los cambios políticos más visibles, se remodela, se reacomoda a los tiempos, pero no cambia. El Estado profundo es la parte permanente de todo Estado y es de la que menos se sabe y de la que casi nunca se habla en los libros de historia. El Estado profundo. Y ya que A ver qué Jesús. A mí me choca mucho durante todos estos años. Me alegro mucho de que por fin hayamos podido tener algo que hablar sobre este tema, porque uno de los fusilados tenía una vinculación muy grande con Zaragoza y yo creo que en Zaragoza generalmente no lo sabemos. Sí, Ramón García Sanz. Y Ramón García Sanz, pues aquí nunca se le ha hecho ningún homenaje, ni se le ha recordado, ni nada. O sea, es una persona que como él no tenía familia, pues bueno, sus abogados o sus amigos
los que le recordaban pues han conseguido que al final fuera el último a quien se le ha reconocido que fue condenado injustamente, mientras que claro que normalmente el memorialismo esto es lo que lleva, inician las familias y luego siguen las organizaciones, pero a mí me parece que el caso de Ramón en Zaragoza no es conocido y lo deberíamos de conocer. Sí, sí. Aquí también tenemos a Basanta que fue le pegó un policía que iba de paisano, que iba por aquí paseando porque lo vio escribiendo una pintada. Entonces, se respondía contigo. sí, o sea, es que esto era así, pero si acaso a mí me gustaba recordarnos que en Zaragoza también tenemos unos fusilados, era así nuestro. Sí, Ramón García Sanz, aunque había nacido en Barcelona, se crió aquí en Zaragoza, y en Zaragoza pasó a Madrid a trabajar. De hecho, el primer reconocimiento oficial después de la última ley de memoria democrática fue el de José Luis Sánchez Bravo Soya. Yo tengo aquí el texto, una copia exacta del texto, ¿no? Declaración de reconocimiento y reparación personal expedida por el Gobierno de España y en su nombre el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Va firmada y publicada por el Ministro Ángel Víctor Torres Pérez. Y aquí donde se dice que padeció persecución por razones políticas e ideológicas que se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a José Luis Sánchez Bravo. Se declara igualmente ilegítima y nula la condena, sanción o resolución dictada contra José Luis Sánchez Bravo. Esa fue la primera, en octubre del 24. Luego, en julio del 25, esto le llegó también, todo esto después de un trabajo ímprobo de las familias, cuidado, en este caso de la hermana, de Victoria Sánchez Bravo, y luego en el caso de Flor Baena, en el caso de Humberto, que fue la segunda declaración de reparación. Como Ramón García Sanz efectivamente no tenía familia, entonces los compañeros de él, ¿no?, de entonces, ¿no?, fuimos a ver al abogado, ¿no?, al abogado que tuvo entonces, Gerardo Viada, que fue el abogado de Ramón García Sanz, de los abogados que expulsaron a punta de pistola del segundo Consejo de Guerra, que fue sumarísimo. El primero fue ordinario, 245/65, y el segundo fue sumarísimo. Era ordinario hasta que apareció la ley antiterrorista del 27 de agosto, y aunque era una aplicación retroactiva, la aplicaron y pasó a ser el sumarísimo 1/75. Pues Ramón García Sanz no tenía familia, entonces fuimos a ver al abogado y dijimos, hombre, si uno no tiene familia no le van a reconocer lo mismo que a los otros, que es del mismo Consejo de Guerra. Entonces hizo unas gestiones y ahora a finales de septiembre también ha tenido su reconocimiento. Entonces esto es una pequeña victoria, pero que tiene sin lugar a dudas su importancia. Como creo que también... Y segundo, simplemente por citar, no sé si sabéis que el año 75 fue el primer año que las Naciones Unidas lo declararon Año Internacional de la Mujer. Aquí lo celebraron así en la televisión y en las fotos, no de prensa, la esposa de Franco, Carmen Polo, y la señora de Juan Carlos, ¿no?, la reina Sofía y demás. Bueno, pues de forma más política y más seria, la celebró la dictadura condenando a muerte a 2 mujeres. A Concha Tristán, que la citaba antes, ¿no?, y a María Jesús Tasca. Ambas han fallecido también. No, simplemente decir que los dos que fueron fusilados de ETA, el gobierno vasco sí que se les ha reconocido, pero el gobierno español no. Lo del gobierno vasco lo reconoció en el 2012. Pero bueno, eso es otro país. El gobierno vasco también reconoció en el 2012 a los 3 militantes del FRA. No, a los 5 del 27 de septiembre, o solamente a Chiqui y Otaegui. Solo a Chiqui y Otaegui. También a los 5. No. El reconocimiento del gobierno vasco, a instancias también de cada una de las familias, ¿no?, reconoció a Chiqui y Otaegui. Pero para que las familias de los 3 del FRA no fueron al gobierno vasco.
Yo siempre querría un poco darte la razón en el sentido de cuando has comentado que el 27 de septiembre fue el día ya que prácticamente ya estaba la dictadura, ya estaba tambaleándose. La verdad es que ya fueron los últimos coletazos. Yo pienso que te doy la razón de que el 27 de septiembre fue un antes y un después, ¿no? Fue el final de la dictadura ya. Ya todos sabemos, los que estamos aquí, cómo mantenían a la momia esta y tal, ya lo sabemos. Y el año 76 fue el año que más huelgas hubo en España, sin duda alguna. Es decir, había que buscar una solución rápida y muy rapidísima, que la buscaron y antes legalizaron algunos partidos, ya la transición corría a prisa porque esto se iba un poco de madre ya, ¿no? El movimiento obrero iba avanzando, movimiento vecinal, en fin, había un empuje, una ilusión, como decías, queríamos conseguir, ahora defendemos que lo conseguimos. Las dos huelgas más largas que tuvo el franquismo fueron en el franquismo, y fue la huelga de bandas y la huelga de la Forja, que fue en Barcelona. Una duró 6 meses y la otra 4 meses. Pero la huelga más sanguinaria que hubo fue la de Vitoria en el 76, que fue otro punto de inflexión para la dictadura. Bueno, ya era medio, ya no sabemos que estábamos ahí, ¿no? Que fue cuando murieron 5 personas, 5 trabajadores en la iglesia o en la catedral de Vitoria, ¿no? Fueron 2 fechas, el 3 de marzo y el 27 de septiembre fueron 2 fechas que fueron los puntales ya lo que acabó ya con a mi forma de verlo, lo que ya aceleró todo el proceso, ¿no? De eso, esa rapidez, la transición había que hacerla sí o sí, un poco... Esos primeros años de la transición, digamos que el poder actuó en forma de tenaza. Por un lado, acelerar la negociación, fundamentalmente con el PSOE, con el PC y con, digamos, las burguesías nacionalistas democráticas, ¿no?, que habían estado con la República, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana, Convergencia y demás, ¿no? El mismo Puyol había sido detenido por la policía, por la brigada política, vamos, ¿no? Fue, por un lado, ese era, digamos, tomar medidas, negociación con los sindicatos, los pactos de la Moncloa, ¿no?, del año 77, que firmaron los sindicatos, ¿no? Y por otro lado, la represión en la calle, sostener la calle a tiros. De hecho, entre la muerte de Franco en el 75 y el 82, la policía asesinó a unos entre 200 y 282, ¿no?, dicen, ¿no? Hay también listados, ¿no?, pormenorizados, ¿no? 82 personas que eran eso, huelguistas, manifestantes, jóvenes, que se manifestaban por la amnistía, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, fueron esa tenaza allí, ¿no? Y lo de Vitoria, efectivamente, fue dar un golpe al movimiento asambleísta, al movimiento obrero asambleísta, es decir, al que no estaba en los cauces, ya no se le había puesto las bridas, ¿no?, de UGT o de comisiones en ese momento, ¿no? Sí, bueno, yo quiero decir que es una reflexión y quiero además saber qué piensas de eso. Yo creo que con la muerte del dictador en el 75 no acabó la dictadura. La dictadura no terminó porque aquí no hubo nunca jamás ni ha habido una ruptura democrática. Se asistió a todos los fascistas, nadie pagó por los crímenes que había cometido y, bueno, pues no, efectivamente, una amnistía a todos los fascistas. En 24 horas se hicieron todos demócratas, porque no iban a salir diciendo viva Franco, ahora sí ya lo están volviendo a hacer sus profesores y sus cachorros, que todavía están, porque yo creo que no ha habido un cambio de sistema claro y radical como hubo, por ejemplo, en Alemania. Entonces, bueno, se reconvirtieron, se maquilló el sistema, se maquilló la dictadura y ahora de aquellos barros estos lodos. Estamos viendo un gobierno que dicen que es el más progresista del Estado español. Quizá no vieron bien todo lo que significó la república, no del 34 al 36, que fue una república de derechas y mató a muchos trabajadores en la huelga de Asturias del 34, esa república. Yo digo la otra república, la república, el Frente Popular, cuando gana, y de hecho era evidente que molestaba mucho al sistema y al régimen, porque dieron ese golpe de Estado. Entonces yo creo que todavía estamos sufriendo pues residuos
de aquella no ruptura, porque en este país hay presos políticos. Acaban de salirnos de la cárcel, que son los 6 de Zaragoza. Hay un tal Hasél por cantar contra los Borbones y muchos más, sindicalistas, mujeres que estaban luchando por unas condiciones laborales dignas. Entonces, bueno, yo no considero, pero no porque sea una opinión subjetiva, sino por la realidad, por lo que estoy viendo todos los días, que este gobierno de progresista no tiene nada. Si eres sino capitalista, a favor de la OTAN, no persigue a los fascistas que campan a sus anchas, los antifascistas van a la calle. Eso es lo que quería decir. Perfecto. ¿Haces tú la pregunta y ya contestan las dos? Bueno, has hablado de los asesinados, de los fusilados, pero ¿y los que estuvisteis represaliados, que estuvisteis en la cárcel, que estuvisteis condenados a muerte, qué tipo de reparación se os ha hecho? Porque claro, quiere decir que todavía está latente. No, es que esos los asesinaron, los ejecutaron por terroristas. Ya. Entonces, ¿de qué manera se os ha dignificado a los que fuisteis condenados y sin embargo afortunadamente nos mataron? Bueno, lo hemos hecho todos nosotros. De hecho, los consejos de guerra, en las declaraciones de Sánchez Bravo, García Sanz por un lado y en la de Humberto Baena por otro, en el Consejo de Guerra de Baena, ahí estábamos los sobrevivientes que hemos llegado hasta aquí. Ahí estábamos, es decir, que ese Consejo de Guerra ya ha sido declarado ilegal e ilegítimo. Para que no hemos querido meternos a lo que las fichas que hemos movido ha sido a favor de este pequeño resultado, ¿no? Más que mover la ficha personal y tal, ¿no? Sobre todo en el caso de Ramón García Sanz, cuando fuimos a ver a Gerardo Viala, que la verdad es que lo ha hecho muy bien, ¿no? Y bueno, digamos es eso, ¿no? Esos consejos de guerra ya han sido declarados así. Ya, pero perdona, yo lo digo por el sustrato que queda ahí, quiero decir, a ver, pero... eso mientras no se haga público y notorio va a haber allí una cosa oscura. Yo estuve exiliado, estuve amnistiado, y en el 85, después de llevar aquí 7, 8 años ya aparentemente normal, fui a renovarme el pasaporte y me retuvieron en comisaría porque estaba en búsqueda de captura. O sea, quiero decir, de lo que has hablado antes de las profundidades del Estado, ¿no? Entonces, que no es por mí, es porque ¿qué pasa? Que siguen existiendo las fichas policiales, siguen existiendo un montón de cosas que están sin subsanar. La ficha policial es como la huella del dinosaurio. Ha pasado 1.000 años y ahí está. Y seguirá estando. Pues eso quiere. Pues tú dices, yo cuando salí de la cárcel y fui a San Sebastián a renovar el carnet, no sé, algo de donde vivía, ¿no? De domicilio, ¿no? Yo tenía domicilio ahí en San Sebastián, en casa de mis padres. Y bueno, había buen ambiente, ¿no? Ahí en San Sebastián y tal, en ese momento. Y me dice, hombre, Manolo y tal, por aquí y tal. Sí, no, que vengo, pues, espera. Falla al fichero, vuelve el chico y dice, coño, aquí se te ha dado de baja por muerto. Eso está bien. Y de vale, a mí ya me buscarán, ¿no? Estoy muerto, te digo. Digo, pues no, pues ponerme otra vez. No te habían indultado, esos no te indultaron. Yo totalmente. pongo una contradicción como historiador. Si rompen las fichas, ¿qué vamos a hacer los historiadores? Es decir, gracias a que todos los represaliados de la guerra civil se guardan, Todos. podemos ir, bueno, digamos que la documentación, eso está ahí. Lo pongo como contradicción porque ya sabéis que ha habido algún caso de querer borrar el pasado. Hay un juicio no hace mucho con un profesor de la universidad, precisamente con Miguel Hernández en concreto, que quería borrar porque su padre había estado
del jurado que el tribunal que la había condenado. lo pongo como contradicción, para reflexión. De todas formas, O sea, que no rompas tu ficha, Jesús. mucha documentación sí está destruida, sí. Y lo que decía es esto, claro, seguimos, claro, porque vamos a ver, la misma oligarquía, digamos, financiera, terrateniente, etcétera, ¿no?, que pagó, ¿no?, el levantamiento fascista, ¿no?, es la misma que hay ahora, no ha cambiado. Y eso tiene que ver, siempre la cúpula de una sociedad es la que más tiene que ver con el sustrato, con el estado profundo. Hay una complicidad, incluso la que señala los desechables en política. En política un desechable, por ejemplo, es el altísimo. Ya está, era desechable y él no sabía que era desechable, además a corto plazo. Desechable era Rivera y Ciudadanos. Ese era un poquito pelín más listo, pero también era desechable y se lo quita. Desechable fue el comisario Villarejo, cuando se pasó de listo con sus grabaciones a la Casa Real. Es decir, hay elementos, ¿no?, que son desechables. Incluso en momentos dados puede ser desechable alguien muy importante. Caso italiano con Aldo Moro. Nada menos. Cuando lo secuestran la Brigada Roja, y el gobierno decide que lo maten. Es decir, a veces uno piensa si no seremos todos desechables en un momento u otro. Pero bueno, eso funciona mucho. Va a intervenir Pedro, nos quedan como unos 5 minutos, si hay alguna palabra más concentramos preguntas. A ver si nos va a dar tiempo a comprar el libro. Eso, eso es importante, o sea, No, nos ha venido de eso. Como que nos ha costado escribirlo. Simplemente ese documento que has enseñado de la anulación del juicio es una joya, es una joya y es una conquista. Yo no sé si hay algún documento de esos firmado por alguien que sea del PP. Eso estará firmado por ¿PP? No, digo si hay. No, gobierno, digo. Me refiero a la resistencia por parte de ciertos sectores de la política española a reconocer mínimamente eso, pero sin quitarle la importancia que desde mi punto de vista me parece vital. Ese documento puede ser enterrado por miles de papeles o por miles de noticias que hacen que la visión de muchos ciudadanos sobre la resistencia antifascista sea la de terroristas. O sea, sea justamente la inversa, sea justamente la de las fuerzas del orden que estaban combatiendo a las organizaciones terroristas en lugar de la verdadera visión de la resistencia que estaba luchando contra unos cuerpos de seguridad que eran verdaderos terroristas, ¿no? Entonces, quiero decir que la lucha es importante ese papel, pero es importante que ese papel se haga público, que ese papel, que todos sigamos defendiendo públicamente esa verdad, porque si no se enterrará esa verdad en miles de mentiras. Es una lucha del relato permanente, ahora, ¿no? La lucha del relato. Ahora, el origen de la violencia es la dictadura. Claro. Y la otra es, hay un libro por ahí que se ha publicado así, con las aspiraciones académicas y demás, que recoge la versión franquista prácticamente, ¿no? Pero así como muy metido en el derecho y tal y cual, ¿no? Que se titula se titula Terrorismo y Represión. Y han participado unos 10 cerebritos que no lo son tanto. Terrorismo y represión. Dice, no, ese título es sesgado y franquista. Claro. Porque el título es Dictadura terrorista y resistencia. Porque como yo le digo también el otro día, no sé quién, ¿no? No, es que no está la lucha armada, no sé qué. Y mira, con tu reflexión de ese modelo, ¿no?
Yo creo que Churchill y De Gaulle habrían perdido la guerra en vez de ganársela a Hitler. Vete a Churchill y dile, oye, al fin y al cabo, joder, Hitler, no sé, equidistancia, ¿no? Hitler, la democracia inglesa, por todo burguesa que sea, Hitler, la democracia francesa, De Gaulle y tal, ¿no? Y bueno, va De Gaulle y coge y te manda a ti al paredón. Porque en esos momentos eso funciona así. Mira Churchill que no bombardeó, se pasó en el bombardeo a Dresde. Sí, claro que se pasó, por supuesto que sí, ¿no? Pero eso no justifica, eso no hace una equidistancia con Hitler. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos.